Bueno, tengan todos muy buenos días. Estoy realmente muy emocionado de poder volver a República Dominicana. Agradezco mucho la invitación y siempre pues llevan todo mi respeto y admiración por la calidad de eventos que ustedes organizan. Me va a dar un ictus porque esto no avanza. Y ya dentro de poco no será en paciente joven, ¿no? Pues esta enfermedad del ictus en paciente joven es una una condición muy especial, ya que se sale del paradigma normal, ¿saben? Estamos acostumbrados a clasificar la EBC de acuerdo a la clasificación TOAST, pero esta clasificación se queda corta para la gran variedad de patologías que pueden explicar la enfermedad vascular cerebral en joven. Por tanto, realmente es un reto poder hablar de cada una de las etiologías que causan la enfermedad vascular cerebral en joven. Básicamente es un tema cada uno de ellos aparte. Si hablamos de déficit de antitrombina 3, hiperhomocistinemia, etcétera, pues verán ustedes que sería interminable. Entonces vamos a tratar de hacer una concepción global y luego hablar de las causas más frecuentes. Dentro de ellas la disección de arterias cervicales. Es un tema que ha ido en las últimas décadas en aumento. En años previos ha tenido mayor auge porque, saben, el COVID dio mucha enfermedad vascular cerebral y obviamente también en pacientes jóvenes, especialmente aquellas formas leves de la COVID. Entonces podemos ver que el 10% de todos los infartos cerebrales se da en pacientes abajo de los 50 años. Y más preocupante es que la enfermedad vascular cerebral explica el 3% de las muertes agudas en personas jóvenes. Y esto no se queda solamente ahí, sino que las secuelas de la enfermedad vascular cerebral pueden afectar la calidad de vida de personas que precisamente están en etapa productiva. No todas sus causas están dilucidadas, un 38-40% de ellas quedan como criptogénicas. La incidencia del ictus isquémico en pacientes jóvenes va en aumento en las últimas décadas y mucho de ello se puede explicar por factores de riesgo tradicional. Como dijimos, la TOAST no logra aglomerar estos pacientes de una forma ordenada, entonces la mayoría quedan acá, como otras etiologías determinadas, que son las causas raras, trombofilias, etcétera, enfermedad de Moyamoya, pero queda como otras en la clasificación TOAST. Y los otros quedarán como criptogénicos, es decir, aquella que de acuerdo al TOAST es indeterminado con estudio completo, es decir, se hicieron todas las evaluaciones necesarias, pero no se obtuvo. Otro aspecto a destacar de la EBC en joven es la facilidad con la que pueden desarrollar edema maligno e hipertensión intracraneana que amenace su vida, porque al no tener atrofia no tienen un espacio complaciente donde puedan tolerar ni siquiera unos cuantos centímetros cúbicos de volumen de edema. Este es el caso de un paciente ingeniero eléctrico que tiene signos tempranos acá, borramiento de surcos y cisuras en la convexidad. Y claro, a las 48 horas tiene la línea media desviada, los dos ventrículos laterales a un solo lado y si no se hace la cranectomía descompresiva de forma premeditada, es decir, esperar a que el paciente nos esté sacando prisa, sino que tratar de predecirlo y hacerlo en las primeras horas, eso ayuda mucho a la sobrevida. También cuando los pacientes son bien tratados, el riesgo de mortalidad es menor al global, que es del 10%, lo tolerable en el mundo, tienen una fatalidad de 3%. Y 2 de cada 5 recuperan muy bien con ranking modificado que va entre 0 a 1. El gran problema lo tenemos en la mortalidad a largo plazo, porque son enfermedades que a veces pueden ser recurrentes, ¿saben? Enfermedades autoinmunes, trombofilias, condiciones anatómicas, etcétera, que si no son descubiertas, la recurrencia pues sí puede ser alta y la mortalidad a largo plazo va de 23%, casi 1 de cada 4 está muerto a 10 años. También otra situación que influye en la mortalidad es el género. Ustedes ven, a las mujeres les va mucho mejor que a los hombres, yo diría no solo en el ictus, y la edad, por supuesto. Vean cómo la mortalidad es mayor en aquellos que ya empiezan a acumular o a coleccionar factores de riesgo tradicionales como hipertensión, dislipidemia, etc. Y la etiología es muy importante porque la causa más frecuente de infarto cerebral en joven, que es la disección de arterias cervicales, aquí tenemos para la disección carotidia y la disección vertebral, tiene un muy buen pronóstico, aparte de baja tasa de recurrencia,
pues si sobreviven les va muy bien y a 10 años la mayoría de ellos estarán vivos. Y la recurrencia es el factor más determinante en mortalidad a largo plazo. Pero dejando a un lado la mortalidad, hablemos de la morbilidad. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que tienen un buen ranking, que se recuperan muy bien, que están entre 0 y 1? Pues veamos el porcentaje que se ha encontrado en este seguimiento en Noruega. 41% quedan con deterioro cognitivo vascular, a pesar que en el aspecto motor están muy bien. Muchos otros quedan con ansiedad y depresión. La ansiedad es un tema especialmente en la disección arterial cervical. Está descrito un trastorno de estrés postraumático para esta etiología en específico. Y lo que más nos preocupa es la disparidad que hay en población joven. Aquí tenemos solo la incidencia de ictus nada más en pacientes jóvenes, y vean cómo puede ser posible que en Europa Occidental la incidencia sea 8 de cada 100,000 y en África del Norte 107 de cada 100,000. Hay una disparidad en hábitos, en acceso a servicios de salud y además la mortalidad. Estamos hablando que existe hasta un 300% de exceso de mortalidad en afroamericanos y en mexicanos en Estados Unidos cuando tienen un EBC en joven. Vean cómo la pérdida de días económicamente activos en América Latina tropical excede por mucho lo de cualquier otras naciones. Para hablar de los factores de riesgo, pues sería muy bueno empezar ya con aquellos que son muy específicos como trombofilias, etcétera, pero debemos de poner un llamado de atención en esto. Vean cómo la edad de aparición hoy por hoy, en nuestra época, para este año, en los pacientes jóvenes, abajo de 50, la mayor cantidad de ellos está entre los 40 y 50 años. Es decir, que hoy en día los factores de riesgo clásicos nos están preocupando más en los pacientes jóvenes, porque son los que se están llevando a la mayoría, y esto tiene que ver con los hábitos alimenticios, el sedentarismo, etcétera, que empieza ahora desde la niñez. Y aquí están bien documentados, hasta el 60% de ellos puede tener hipertensión y el 45% tienen dislipidemia. Y son pacientes categorizados, por supuesto, como EBC en pacientes jóvenes. De tal manera que no podemos quitar el dedo del renglón en la educación en este tipo de personas, en este grupo poblacional. Pero también hay otros factores de riesgo muy propios de la edad, ¿no? Y es la migraña con aura. Ustedes pueden identificar cómo está bien claro el riesgo de tener migraña. Estamos hablando solo de la migraña con aura. Los que tienen migraña sin aura no tienen un riesgo tan significativo. Y no solamente el riesgo para stroke, sino también los pacientes con migraña tienen poblacionalmente mayor riesgo de desarrollar fibrilación atrial, de tal manera que coleccionan un segundo factor de riesgo para tener la enfermedad vascular cerebral. Y la migraña actúa en interacción con otros factores de riesgo. Si además en mi país tenemos una regla, ¿no? Si es mujer, joven, migrañosa y además usa anticonceptivos orales, pues ya tiene todos los números comprados para la rifa de un infarto cerebral. Entonces, la migraña no la tenemos que ver aislado, sino que la educación tiene que ir en función de decir al paciente que interactúa con otros factores de riesgo para potenciar este. Si además fuma 10 veces, si usa anticonceptivos orales 17, y si los 3 factores están juntos, tiene 30 veces más de probabilidad de tener un ictus. De tal manera que estamos preocupados por esta situación y vamos a hacer una pausa en la migraña como para poder decir que no solo la migraña, sino cualquier otra etiología que logremos encontrar, una hiperhomocistinemia, una red carotidia, un foramen oval permeable, etcétera. Claro, académicamente estamos acostumbrados a decir en un paciente joven una sola causa que explique sus síntomas, pero en la realidad, en la práctica diaria, encontramos a muchos pacientes que tienen una pequeña disminución en el porcentaje de actividad de proteína C, pero también tienen hiperhomocistinemia, pero también tienen un foramen oval permeable que tiene una asociación laxa, pero al final son varios factores y no podemos decir a ciencia cierta cuál de ellos ha sido. Pero lo que sí sabemos es que todos entre ellos van sumando, de tal manera que el llamado sería hacer una investigación completa y exhaustiva de los pacientes jóvenes, aunque encontremos ya alguna alteración, proseguir a completar todo el abordaje para poder tener claro qué factores están privando en él, puesto que si nos quedamos solo con uno y le damos prevención solo a este, podemos dejar libres otros.
Los anticonceptivos orales, esto no es novedad, ya ustedes lo saben, y se duplica si las dosis van más allá de 50 microgramos de progestágenos. El alcohol es un factor muy importante por todas las causas que ustedes ven enlistadas, y también conocemos el holiday heart, que es aquel paciente que en el contexto de una intoxicación aguda con alcohol desarrolla arritmia paroxística durante toda la noche, y ese estasis puede predisponer a generar trombos intracavitarios y tener cardioembolismo en la resaca, es decir, en la madrugada o el siguiente día de la intoxicación alcohólica. Y también quizás el nombre debería estar corregido, no drogas ilícitas, porque en muchos países ya la marihuana ya es lícita. Entonces, pareciera que esa determinación económica y política nos está llevando a considerarla como benigna, y no lo es, aunque sea legal. Podemos observar cómo el tener el consumo al menos de 10 cigarrillos en el mes casi que triplica el riesgo de tener un infarto cerebral. Y no solamente eso, sino que también influye en otros factores que nos dan riesgo de evento cerebrovascular, como arritmias, hiperplasia de la íntima vascular, hipotensión, etc. Esta plática va a quedar a disposición del comité organizador para todo el que quiera accesar algún dato que le haya parecido interesante, será un placer. Y luego las nuevas epidemias en Estados Unidos, ¿no? Ustedes han conocido la reciente epidemia de fentanilo en Estados Unidos y del lío que están teniendo, y esto no solo predispone a infartos cerebrales, sino también a endocarditis infecciosa, que también es un factor de riesgo para evento cerebrovascular. Y esto es lo más puro que podríamos obtener, ¿no? ¿Qué variantes genómicas nos predisponen a enfermedad vascular cerebral? Y hasta ahorita ya tenemos una ubicación donde algunas variantes pueden predisponer a EBC en joven, y es en el brazo largo del cromosoma 10. Esta correlación es casi exacta con la incidencia de enfermedad vascular cerebral en joven. Lo más importante de esto es que este grupo de pacientes, fueron 4.500 pacientes con EBC en joven, contra controles, por supuesto, y que contempla 3 grupos étnicos distintos de ascendencia africana, asiática y europea, y en las 3 de ellas es congruente, es concomitante. Este es el análisis pesado de todos los estudios que han ensayado las predisposiciones genéticas puras, y vemos cómo hay una tendencia a la asociación. Y otra variante genómica para EBC es aquella relacionada con la disección arterial cervical. Se ha propuesto un sinnúmero de genes, sobre todo aquellos que codifican para la metaloproteinasa de matriz tipo 6, pero también existen otros genes como el FACTR1, que es un gen en el cual las variantes pueden predisponer a tener disección arterial cervical, a ser más susceptible ese endotelio de disecarse, a esa íntima más susceptible, y algunos alelos de ese mismo gen se asocian a protección contra la disección cervical, de arterias cervicales. Entonces, como dijimos, la etiología está muy difícil poder hablar a fondo de cada una de ellas. Hay más de 150 causas raras de EBC en jóvenes. No en todas se ha establecido a plenitud la causalidad, ya ustedes verán un poquito más adelante sobre las trombofilias, pero queda casi el 40% de ellas como criptogénicas, a pesar de un exhaustivo esfuerzo en centros dedicados al estudio del ictus en joven. Las causas raras ocupan hasta un cuarto de los pacientes con EBC, y de las causas estas que consideran en general raras, la más frecuente para EBC en joven es la disección de arterias cervicales, sea esta carotidia o vertebral. Y un hallazgo más reciente ha sido la descripción de la red carotidia o carotid web, que predispone a eventos cerebrovasculares y que tiene una forma de abordar un tanto distinta, de la cual platicaremos más adelante, pues son las 2 que más nos están preocupando actualmente. Con las otras venimos trabajando desde hace muchos años, y no me cabe duda que la mayoría de ustedes sabe cómo hacerlo bien. La etiología, como ustedes ven, el papel protagónico de la aterosclerosis de gran vaso va ascendiendo a partir de los 30 años. Ya empezamos a ver que puede quedar la aterosclerosis como culpable del infarto cerebral en estas personas, así como la enfermedad de pequeño vaso, ambas ellas asociadas por supuesto a factores de riesgo tradicionales, y luego vienen todas las otras, y en las causas raras pues ya ustedes pueden ver cómo hay un sinnúmero de etiologías que son las que académicamente son gratificantes de encontrar, pero de todas estas otras, el 60% aproximadamente son disecciones arteriales.
Como dije, hablar de toda esta lista sería interminable, pero pues es imposible pararme sin plasmarlas en una lámina. ¿Y qué podemos hacer con el abordaje? Es difícil yo he tratado de hacer este algoritmo, pero es difícil poder englobar un algoritmo único en etiologías tan variadas y distintas en los pacientes jóvenes. Pero como en todo, debe de ir siempre en primera fila los antecedentes personales, los puntos para sospechar un EBC en joven. Ahí usamos las mismas escalas, y los antecedentes familiares, sobre todo con aquellas patologías que son hereditarias. Hay que tomar en cuenta algunas pistas clínicas porque nos pueden ir desde entonces anunciando la etiología, como por ejemplo una enfermedad de Fabry, si se queja de dolor neuropático importante, si tiene enfermedad renal, si inició el ictus con dolor cervical. Esto no es muy frecuente, algunas veces se refiere a cefalea, pero el dolor cervical, a veces irradiado en cara en la disección carotidia, es raro que alguien llegue a consultar por ictus y diga que lo primero fue dolor en mi cuello y cara. Entonces esas pistas nos pueden ir orientando, pero siempre no hay que perder el norte y saber que debemos de empezar descartando pues las más frecuentes o aquellas que nos sometan a mayor riesgo al paciente. La primera línea no cambia mucho de cualquier otro paciente y la prioridad es la trombolisis. Solo será interrumpida por un estudio de imagen vascular cuando el paciente sea candidato también y tengamos accesible la terapia endovascular como una alternativa, que son aquellos pacientes hasta ahora pues en las guías con oclusión proximal de cerebral media o distal de carótida interna. Y luego en la segunda línea podemos empezar ya con los estudios de extensión. Unas palabras acerca de la ecocardiografía. Está demostrado en diversos foros que el ecocardiograma transtorácico no es costo efectivo para infarto cerebral en joven, y cuando nosotros lo hacemos bajo la vía de investigación, hasta el 80% de los pacientes con un ecocardiograma transtorácico van a terminar en un ecocardiograma transesofágico, de tal manera que es infructuoso desde el punto de vista económico hacer ese paso previo del transtorácico, incluso a nivel institucional. Es decir, debemos de vencer esa barrera, que el colega de cardio no nos diga no le puedo hacer el transesofágico si no le he hecho un transtorácico. Estas son las pistas clínicas de las que hemos hablado y por supuesto la forma de diagnosticar cada una de estas etiologías. Hablando de las específicas, vamos a comenzar diciendo que todas estas son las trombofilias que pueden ocasionar evento vascular cerebral en joven. Yo las he dividido en aquellos que serían primarias, la mayoría de ellas hereditarias, y aquellos estados hipercoagulables secundarios o adquiridos en el curso de la vida, como puede ser un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, el déficit de proteína C y S, antitrombina 3, el embarazo y todos aquellos factores que predisponen a estasis o trombosis. Pero si hemos de ser rigurosos, estas son las revisiones sistemáticas acerca de las trombofilias, por ejemplo, la actividad y déficit de proteína C y S, antitrombina 3 en pacientes con infarto cerebral en joven, y vean cómo no tienen significancia estadística. Es decir, la mayoría de ellos es la recopilación de series de casos en las cuales se ha encontrado este hallazgo en un paciente con infarto cerebral en joven. Pero no podemos saber si había que seguir buscando para encontrar otros factores de riesgo o este sería suficiente y necesario como para poder causar la EBC. Este es para el factor 5 Leiden y la mutación de protrombina en jóvenes con infarto cerebral. Vean cómo de todos los estudios que se han realizado, en muy poco se obtiene significancia estadística. Y luego hablamos de la disección arterial, que dijimos que es por mucho el 60% de la causa de las causas raras en enfermedad vascular cerebral en joven. Es fácil de abordar, fácil de tratar, tiene un excelente pronóstico con una baja recurrencia, es una buena escala modificada de ranking la que logran estos pacientes, y si se tratan inmediatamente tienen muy baja mortalidad. Pero si se retrasa el diagnóstico tienen severas complicaciones. El más temido, por supuesto, es el síndrome del TIP o TOP de la basilar, en el cual, como ustedes saben, una oclusión o una trombosis in situ en el área de disección en las arterias vertebrales puede ir migrando o propagándose ese trombo y ocluir la
la arteria basilar, el tronco basilar, y pues de ahí las consecuencias que todos ustedes saben y los territorios tan importantes para el estado de alerta, de conciencia, etcétera, y son pacientes que pueden tener severa discapacidad. Este es el caso de un paciente con disección en el segmento B4 de la vertebral derecha, que por supuesto hizo propagación del trombo y ocluyó el trombo basilar en su tercio distal. Y claro, en esta imagen de vaso solo se ve circulación anterior y la posterior queda truncada a este nivel. Este es un caso más clásico, es el infarto vulvar lateral, que da, por todos ustedes sabidos, un síndrome de Wallenberg a su izquierda. Y es una disección de arteria vertebral en el segmento B4, que es el que más frecuentemente se diseca de forma espontánea. De forma traumática puede ser el segmento B2, y en pacientes mayores de 50 años, es decir, que se salen de este panorama que nos reúne esta mañana, las oclusiones de las vertebrales son más a nivel del ostium en la subclavia, muchas veces asociado a aterosclerosis. Es la angiografía de ese paciente. Estos son infartos que cuando se ocluye los segmentos distales de la vertebral, el territorio cerebeloso clásico es aquel ocupado por la cerebelosa posterior inferior o pica. Pocas veces, pero sí está descrito y es probable ver el vaso ocluido o el trombo in situ en una tomografía simple. Solo es de ser acucioso y sospechar el diagnóstico. Y luego, por otra parte, está la disección carotidia, que por supuesto afectará a circulación anterior. Muchas veces es posible verlo desde los cortes axiales en la secuencia con contraste. Y puede ir desde infartos pequeños hasta extensos, y lo más importante es actuar cuando solo ha dado un pequeño infarto, porque saben, si la arteria está ocluida o semiocluida, esto puede progresar hasta ocupar todo el territorio de este vaso. Conocemos dos grandes grupos, la subintimal y la subadventicia. La subintimal genera imágenes como estas, oclusivas del vaso, y la subadventicia frecuentemente da aneurismas o pseudoaneurismas del vaso donde se da. Esto es en base a si la disección se da por fuera de la capa muscular o por dentro de la capa muscular. Si se da por fuera es subadventicia y es más frecuente que de esto. Y también es frecuente ver hemorragias subaracnoideas asociadas precisamente a disección de las arterias cervicales, especialmente la vertebral. Genera hemorragias subaracnoideas muy basales, que casi nunca están asociadas a los clásicos aneurismas, pero sí que puede ser a un pseudoaneurisma o un aneurisma fusiforme, cuya etiología ha sido la disección arterial. Entonces, si nos reportan esto en una angiografía y es un paciente joven y empezó con dolor y desarrolló stroke, es decir, no podemos quedarnos con el diagnóstico superficial de una HSA, una hemorragia subaracnoidea, por una aneurisma fusiforme, sino que debemos de encender el foco y decir, sí, la causa de ese aneurisma puede haber sido una formación aguda por una disección subadventicia. Los patrones angiográficos, que también son extrapolables a angioresonancia y angiotac, puede ser en llama, en punta de lápiz o en cola de ratón. Y en los cortes axiales está descrito el signo de media luna, que ustedes lo pueden ver acá. Se ve el vaso y solamente un segmento de él permeable al flujo. Y también el doble lumen, es decir, está el vaso pero con un septo o un tabique en medio, es decir, hay una doble luz ahí, una ocasionada por la disección y otra que era la anatómica. Este es otro ejemplo que pareciera semiluna, pero si ustedes logran observar, tiene doble lumen en ellos. La sintomatología es muy importante a tenerla en cuenta, pero quisiera destacar lo del dolor cervical irradiado a cara y ojo en el caso de la disección carotidia, y cervical irradiado a región occipital, casi siempre unilateral en la disección vertebral, y no digamos si nos presenta un síndrome alterno del tallo como los clásicos, el más frecuente síndrome de Wallenberg, pero sí que hay muchos otros. Los factores para recanalización, esto es importante porque desde hace muchos años existe la inquietud si anticoagular o antiagregar a un paciente con disección arterial, y aunque en el estudio CADIS no fue un factor importante si se usaba anticoagulantes o antiplaquetarios, es decir, daba igual usar cualquiera de ellos, también tenemos otras iniciativas como el TREAT-CAD,
que era basado solo en un estudio de no inferioridad, pero que da una tendencia a favorecer la anticoagulación. Y el racionale para anticoagular, creo que todos los tenemos en mente, ¿no? Lo primero es la progresión a oclusión completa. Si nosotros descubrimos a este paciente con un ictus muy pequeño y lo anticoagulamos tempranamente, el paciente puede tener muy buen pronóstico y evitar propagación del trombo, embolización del trombo u oclusión completa de este. Por tanto, yo soy uno de los que suda la camiseta de la anticoagulación y no tanto de los antiplaquetarios, y sin duda que esto seguirá en construcción, pero ya tenemos evidencia que refuta la que hace algunos 4 años ya nos daba el estudio Cádiz. Ahora, si lo anticoagulamos, ¿qué tanto tiempo anticoagular? Esta evidencia la generamos junto con Antonio Arauz en México y encontramos que, aunque tradicionalmente se anticoagula por 1 año en las disecciones, no hay ninguna evidencia de beneficio más allá de los 6 meses. Es decir, la mayoría de los pacientes que van a lograr recanalización, sea esta parcial o completa, lo logran en los primeros 6 meses de anticoagulación. A partir de 6 hasta los 12 meses, seguir anticoagulando a este paciente le ofrece los riesgos de la anticoagulación, pero no le da ciertamente ningún beneficio en cuanto a recanalización. El otro punto es la red carotidia, que es una pequeña membrana que se puede ver así en una pieza de corte histológico y que se puede ver así en algún método de imagen vascular, excepto la ultrasonografía. La ultrasonografía, el Doppler carotidio, es ciego muchas veces a este tipo de situaciones. Esta red carotidia genera turbulencia y estasis de flujo y predispone a trombos in situ por atrás de este bloque, que, mucho ojo, cuando ya la red carotidia ha formado el trombo por detrás de ella y nosotros hacemos un estudio, por ejemplo, de angiografía, logramos identificar ya no este pico de la red, sino que observamos solo este abombamiento o abultamiento que cualquiera diría, bueno, esto pudiera ser una placa, y claro, no está anciano, no es una placa calcificada. Entonces, el llamado sería buscar una técnica que nos ayude a ver la contextura de esa placa, como puede ser la angioresonancia y el angiotac. Como les dije, es raro, es muy difícil tener la suerte. Yo practico el Doppler carotidio, por supuesto, y es muy difícil tener la suerte de ver así el carotid web en una ultrasonografía. Casi siempre se nos va de paso, tiene muy baja sensibilidad. Los japoneses están tratando de hacer el IBUS, el ultrasonido intravascular, para detección de carotid web, pero la verdad es que tenemos métodos no invasivos de imagen de vasos, como la angioresonancia y el angiotac, y esta se ha demostrado ser muy sensible para ellos. Y por supuesto el gold standard siempre seguiría siendo la angiografía. Y no solamente porque nos la identifica bien en la sustracción digital, sino porque ustedes pueden ver en las fases tardías de la angio, es decir, ya pasó todo el material de contraste, queda reverberando detrás de la red carotidia un flujo sanguíneo estásico y que nos revela la fisiopatología del trombo. Así es que por eso en nuestro algoritmo, en infarto en paciente joven y más si es en territorio carotidio, no deberíamos de ir a por el Doppler carotidio y con ello quedarnos tranquilos de haber descartado todas las etiologías a nivel de vasos extracraneanos, sino una imagen de este tipo, que bien puede ser angiotac, angioresonancia o angiografía, si se tiene la disponibilidad. Pero hay algunas áreas grises. La prevalencia, porque como son series de casos recientes, todavía es incierta. La primera vez que se describió en el 63, ni siquiera la serie cuenta con imágenes que lo sustenten. En subanálisis del Mr. Clean, que sirvió para terapia endovascular, se detectó en el 2.7% de los pacientes, pero no hubo un grupo control como para poder saber si es un factor de riesgo importante. Y la causalidad todavía es más difícil de acuñarla, pero sí que tenemos estudios que nos sugieren hasta un 30% de los pacientes que quedan con esa estampilla de criptogénicos. Y el tratamiento es otra situación importante. El médico puede ser antiagregantes o anticoagulación. Todavía no hay ensayos clínicos para ver si los nuevos anticoagulantes son útiles en la red carotidia, porque pudiera suceder lo mismo, ¿no? Que así como en cardioembolismo son útiles en la FA no valvular y no son útiles cuando hay alteración estructural valvular, pudiera suceder lo mismo y que un
nuevo anticoagulante oral, los NOACs, no sean eficaces. Pero no tenemos estudios todavía, carecemos de ello, y las guías del American Heart, por supuesto, se quedan muy cortas en esto y dejan la anticoagulación como opcional porque no tienen evidencia sólida. Lo que sí sabemos es que con endarterectomía o con stent, con terapia endovascular, no tenemos recurrencias reportadas hasta el día de ahora. Es decir, que la técnica más sabia de esto sería ir por una de estas opciones. Y en lo personal puedo decirles que ya he dejado a un paciente con red carotidia anticoagulado y ha hecho infarto recurrente. Entonces, ese es como el acto de contrición y decir, ¿por qué no de una sola vez fui por la red carotidia en lugar de estarlo anticoagulando? Es como andar con paños tibios con una situación que es mecánica y que es totalmente susceptible de resolverse. Y todavía puedo citar una ventaja mayor del stent sobre la endarterectomía, del stent sobre la endarterectomía, y es que con el stent, aparte que no tenemos recurrencias, es menos invasivos, y la única deficiencia que tendría es que no podemos enviar lo que se logra sacar a histopatología. Otra ventaja del stent es que estamos viendo in vivo, in situ, con la angiografía en el momento que se va a colocar el stent. Entonces podemos estar seguros que la vimos y seguros que la dejamos adosada a la pared del vaso. Mientras que la endarterectomía es una gran cantidad de casos que colegas cirujanos vasculares no logran identificar porque saben es una tela transparente que sí tiene un efecto mecánico, pero no se logra ver aún abriendo la arteria. El cirujano vascular a veces no es capaz de poderla identificar. Es diferente a tener con un disparo más de angiografía terapia endovascular nuevamente la visualización de la red y de su efecto. De cardioembolismo hablaremos dentro de 2 pláticas, por eso lo saltaré. Y lo otro es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. El llamado sería a dejar de considerarlo como una enfermedad solo protrombótica, sino que hay que considerarla como tromboinflamatoria, porque no solamente la predisposición a formar coágulos nos da esta situación, sino que hay aspectos inflamatorios que modifican e inflaman el endotelio vascular que predisponen a infarto cerebral. Esta es la fisiopatología para el desarrollo de enfermedad vascular cerebral. Y algo muy importante es dejar de pensar el SAF como solo los anticuerpos, ¿no? y que van a tener un efecto protrombótico, sino también como un fenómeno celular también. Y aquí podemos ver cómo los neutrófilos se degranulan y tiran todos los marcadores proinflamatorios que ustedes saben, pero también se ha descubierto que el neutrófilo deja este sinnúmero de fibrillas que se le llama red o net. A esta net es como el sustrato ideal para generar trombos, de tal manera que se le ha parafraseado y se conoce como netosis, la enfermedad causada por la red que deja el neutrófilo. Entonces todo esto no tiene nada que ver con factores de coagulación, sino que son factores inflamatorios que predisponen a evento cerebrovascular. Por tanto, el SAF es una enfermedad que debemos de verla en su contexto. Tenemos algunas dificultades porque los colegas de reumatología, a pesar que todas estas son las manifestaciones neurológicas, no las consideran criterio, ni siquiera le dan una importancia tan grande, excepto si hace un evento trombótico. Y lo otro es que no solamente los considerados en los criterios, los anticardiolipinas y beta-2-glicoproteína 1, pueden ser anticuerpos antifosfolípidos. Hay un sinnúmero de anticuerpos antifosfolípidos no clásicos que si los buscamos pueden ser encontrados en los pacientes y pueden estar explicando la fisiopatología de este. Por tanto, la idea es tratar de movernos de los criterios de Sapporo a los del 2023 por el Colegio Americano y Europeo de Reumatología, que nos ofrecen mayor probabilidad de detección. Los clásicos obligaban a que tengamos una reconfirmación a 12 semanas de diferencia, y sabemos que a menudo los pacientes que tienen un infarto asociado a SAF casi nunca cumplen los criterios de Sapporo. Muchas veces los anticuerpos anti-beta-2-glicoproteína 1 están ligeramente elevados o no están elevados cuando queremos confirmarlo a las 12 semanas del evento.
pero no encontramos otra causa para el paciente. Entonces usar estos criterios nos dejaba muy cortos y quedábamos sin tratar de explorar a profundidad el caso. Estos son los criterios 2023 para el antifosfolípido. Son 2 dominios macrovasculares, un dominio microvascular, un dominio obstétrico, uno hematológico. Se ha incluido un dominio de válvulas cardíacas por la endocarditis de Lehmann y Sachs que pueden generar. El tipo de líbido que generan los anticuerpos antifosfolípidos. No es el líbido que clásicamente estamos acostumbrados a ver, o líbido reticular, sino el líbido que tenemos que buscar en los pacientes. Bien, con la enfermedad de Moyamoya, en edades tempranas nos puede dar ictus isquémico, pero en el tipo de pacientes que nosotros atendemos, adultos, la mayoría de veces se manifiesta con hemorragia. Y esto es porque los vasos irregulares de Moyamoya son muy friables y terminan por romperse y generar hemorragias ventriculares o parenquimatosas. Podemos decir entonces que esta urgencia mundial se puede explicar hoy en día en una gran cantidad por los factores de riesgo tradicional, que el abordaje, como vimos, debe de individualizarse en cada paciente siguiendo algunas pistas clínicas, por supuesto, y que los diagnósticos diferenciales casi siempre deben ser casos típicos de enfermedades raras y no casos raros de enfermedades típicas. Es decir, en los diferenciales entra un caso clásico de mitocondriopatía, tenemos que buscar el síndrome de Susac, que tiene lesiones hiperintensas, y las mismas enfermedades desmielinizantes, enfermedades de Fabry, etcétera, que pueden tomarse en cuenta en el diferencial con presentaciones clásicas de estas enfermedades raras. Muchísimas gracias.